Buenas noches y bienvenidos una vez más a Historias a la luz de la luna. ¿Sabían que existió una diosa tan poderosa que ni Zeus se atrevió a contradecirla? Artemisa no solo era la cazadora del Olimpo, era la única deidad que mantuvo su independencia absoluta. Hoy descubriremos cómo una niña de 3 años negoció con el rey de los dioses, por qué destruyó ciudades enteras y cuál fue el trágico precio de enamorarse siendo inmortal. Cuéntenme en los comentarios. ¿Conocían la conexión entre Artemisa y las constelaciones? La cazadora de plata indomable. En el corazón de los bosques más profundos, donde las sombras danzan entre los troncos de robles milenarios, se oculta un secreto que pocos mortales han logrado descubrir. Una historia que comenzó en una isla errante, bajo el terror de una diosa despechada. Artemisa era hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo, pero su nacimiento fue mucho más dramático de lo que sugiere esta simple genealogía divina. Cuando Hera descubrió que Leto estaba embarazada de Zeus, prohibió que diera a luz en tierra firme. La esposa de Zeus, consumida por los celos, había convertido el mundo entero en territorio hostil para la titánide embarazada. Hera envió a la temible serpiente Pitón para que asesinara a Leto en el trance del parto. Una persecución implacable se desató por toda la tierra, pero los dioses también jugaron su papel protector. Zeus envió al viento Bóreas para que recogiera a Leto y la llevara junto a Poseidón. Este la llevó a su vez a la recién creada isla flotante de Ortigia. Era un lugar que no era continente ni isla real, una laguna jurídica divina que escapaba a la prohibición de Hera. El parto duró 9 días y 9 noches. Hera retuvo a Ilitia, la diosa del nacimiento, para que no fuera a socorrerla. Su ausencia, que impedía a Leto dar a luz, la mantuvo en trabajo de parto durante 9 días. Finalmente, los otros dioses intervinieron. En cuanto la diosa puso un pie en la isla, Leto, aferrada a un olivo, alumbró a Artemisa, quien inmediatamente ayudó a Apolo a venir al mundo. Este detalle es crucial. Desde el momento de su nacimiento, Artemisa demostró su naturaleza protectora y su conexión con los partos. Más tarde, la isla de Ortigia fue llamada Delos, y Zeus la aseguró al fondo del océano. Se convirtió en uno de los santuarios más sagrados de Grecia. Pero esta niña divina tenía planes muy específicos para su futuro. Cuando apenas tenía 3 años de edad, algo extraordinario sucedió. Artemisa pidió a su padre, Zeus, mientras estaba sentada en su rodilla, que le concediese varios deseos: permanecer casta toda la eternidad y no ser atrapada en el matrimonio. No era una petición típica de una niña de 3 años. Sus otros deseos fueron igualmente reveladores: sabuesos de orejas cortadas, ciervos para tirar de su carro, 20 ninfas amnísides como compañeras de caza, 60 bailarinas oceánidas, todas de 9 años. Zeus accedió a sus deseos, deseos que finalmente le fueron concedidos. Por esta razón, Artemisa pasó su niñez aprendiendo el arte de la cacería y preparándose para su vida en los bosques. Zeus le concedió todas sus peticiones. Artemisa solicitó a Hefesto que le confeccionara un arco y unas flechas. Zeus la envió a obtener su arco y flechas en la isla de Lipara, donde trabajaban Hefesto y los cíclopes. Las ninfas acompañantes estaban llenas de miedo ante la visión de los monstruosos herreros, pero la joven Artemisa se acercó valientemente y solicitó sus armas. Artemisa visitó también a Pan en Menalia, y éste le dio 7 perras y 6 perros. A continuación ella capturó 6 ciervos de cornamenta plateada para tirar de su carro. Ya tenía todo lo que necesitaba para convertirse en la cazadora más temible del Olimpo. Las principales características de la Artemisa clásica es que se trata de una diosa fiera, valiente y hábil en la caza y en el manejo del arco. El ciervo es el animal más identificado con Artemisa, pero había mucho más en su naturaleza. Artemisa es una diosa con 2 facetas fundamentales. Es, por un lado, una diosa femenina que no tolera el contacto con los hombres. Por otro lado, Artemisa es una diosa salvaje y agreste, divinidad protectora de la caza, las bestias y los espacios no alterados por el hombre. Todas sus compañeras permanecieron vírgenes, y ella guardó celosamente su castidad. Debido al voto de virginidad que había hecho Artemisa, la diosa no mantuvo relaciones ni con dioses ni con mortales. Sus símbolos revelaban su esencia.
Sus símbolos incluían el arco y las flechas de plata, el perro de caza, el ciervo y la luna. El carro de Artemisa estaba hecho de oro y era tirado por 4 ciervos de cornamenta dorada. Pero esta diosa tenía un lado más oscuro, uno que se manifestaba cuando alguien osaba cruzar sus límites. El primer mito que revela la naturaleza implacable de Artemisa es el de Acteón. Artemisa se encontraba tomando un baño en el bosque en compañía de su coro de ninfas, cuando el príncipe y cazador tebano Acteón, que pasaba por allí, la vio por casualidad. Las ninfas lo descubrieron y corrieron a ocultar a Artemisa. Esta se disgustó tanto por haber sido contemplada desnuda que salpicó con agua al rostro de Acteón, transformándolo en un ciervo e incitando a sus propios sabuesos a que lo atacaran. Estos lo destrozaron sin saber que el ciervo al que daban caza era su propio dueño. La diosa, sintiéndose profanada, no dudó. Lo roció con agua y lo transformó en un ciervo. Acteón huyó aterrorizado, pero sus propios perros de caza lo olfatearon, lo acosaron y lo despedazaron vivo. No importaba si había sido accidental. Para Artemisa, la transgresión no admitía excusas, pero el caso más trágico fue el de Calisto, una de sus ninfas más fieles. Calisto era una de las ninfas que servían a la Artemisa. Una noche dormía sola, agotada tras la caza, y Zeus la violó. Calisto trató de ocultarle a Artemisa que había perdido su virginidad, pero al cabo de unos meses la diosa vio que estaba embarazada mientras se bañaban. Encolerizada, expulsó a Calisto, dejándola expuesta a los celos de Hera. Cuando la ninfa dio a luz a Arcas, Hera descubrió la infidelidad de su marido, Zeus, y transformó a Calisto en Osa. Calisto era una ninfa seguidora de Artemisa. Fue seducida por Zeus, quien tomó la forma de la diosa para engañarla. Quedó embarazada y fue descubierta por Artemisa, quien la expulsó de su grupo y la convirtió en una osa. La ironía era cruel. Zeus había adoptado la forma de la propia Artemisa para violar a Calisto. Pero la diosa no perdonó lo que consideraba una traición. Su propio hijo, Arcas, estuvo a punto de matarla en una cacería, hasta que Zeus, compadecido, los elevó a ambos al cielo, convirtiéndolos en la osa mayor y la osa menor. Pero no solo los mortales sufrían la ira de Artemisa, los dioses también podían convertirse en sus objetivos. La historia más sanguinaria involucra a Níobe, reina de Tebas. Níobe, reina de Tebas, cometió el error de burlarse de Leto porque ella solo tenía 2 hijos mientras Níobe había dado a luz 7 varones y 7 mujeres. En un acto de venganza divina, Apolo mató a todos los hijos varones con sus flechas de oro, y Artemisa mató a todas las hijas mujeres con sus flechas de plata. Níobe, convertida en piedra por el dolor, sigue llorando eternamente. Artemisa y Apolo se abalanzaron instantáneamente para vengar a su madre por el insulto. Artemisa encontró a los 7 hijos de Níobe, que estaban practicando deportes. Ella mató a todos menos a uno. Mientras tanto, Apolo mató a 6 de las 7 niñas, que murieron sin hacer ruido. Ambos gemelos usaron flechas envenenadas. 14 jóvenes cayeron en un solo día. El dolor de Níobe fue tan intenso que se convirtió en piedra, pero siguió llorando. Y luego estaba la compleja relación con Orión, el único hombre que pudo acercarse a su corazón. Artemisa y Orión se conocieron en la isla de Creta. Junto a él le acompañaba su fiel perro llamado Sirio. Entre ambos existió una atracción mutua casi instantánea, pero fue Artemisa quien se enamoró perdidamente de él, ya que tenían la caza en común, y él la tenía presente en sus oraciones. Pero existen 6 versiones diferentes de cómo terminó esta historia de amor imposible. Apolo, hermano de Artemisa, temía que su hermana pudiera perder su virginidad con Orión, o bien estaba celoso porque su hermana ya no le prestaba atención. Por ello tramó un ardid para que Orión muriera. Orión trató de escapar nadando hacia la isla de Delos, donde esperaba que Eos lo protegiera, y entonces Apolo desafió a Artemisa a disparar sus flechas contra el que se alejaba nadando. Artemisa disparó sus flechas y lo mató. El final para todas las versiones fue la ascensión de Orión al cielo como constelación, a petición de Artemisa a Zeus. También comentar que su perro, Sirio, pasó a ser la estrella más brillante del cielo nocturno vista desde la tierra. Artemisa había matado al único hombre que había amado, engañada por su propio hermano.
Pero quizás la historia más reveladora del poder de Artemisa involucra a una niña abandonada que se convertiría en una de las heroínas más famosas de Grecia. El rey Iasos deseaba tener hijos varones y por ello, ante el nacimiento de una niña, decidió abandonarla en el monte Partenio, situado en la región griega de la Arcadia. Allí la encontró una osa, que cuidó de ella y la amamantó hasta que fue recogida por unos cazadores que le pusieron por nombre Atalanta. Criada por esos cazadores, creció hasta convertirse en una mujer de increíble belleza, además de una excelente cazadora y la mejor luchadora de toda Grecia, la diosa de la luna y la caza. Artemisa se apiadó de ella y envió a una osa que arropó con su espeso pelaje a la pequeña, y además la amamantó, para que no muriera de hambre. Se mantendría virgen por siempre, para poder consagrarse con la diosa Artemisa, aquella que le había salvado de su cruel destino al enviarle a la osa que la cuidó cuando era un bebé. Atalanta se convirtió en una extensión de la propia Artemisa en el mundo mortal. Atalanta es la primera en herir al jabalí, demostrando su destreza y valor en un campo dominado por hombres. Meleagro, uno de los héroes presentes, le otorga la piel del jabalí en reconocimiento a sus habilidades. La conexión era evidente. La diosa de la caza y la virginidad, Artemisa, es asociada simbólicamente con lunas y osos. Atalanta, al ser criada por osos, estaba conectada directamente con su energía, por lo que se convirtió en su fiel seguidora. El poder de Artemisa se extendía mucho más allá de los bosques griegos. En Éfeso, una ciudad de Asia Menor, se alzaba un templo que sería reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y una bella y delicada arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Contaba con 127 columnas y fue descrito como el monumento más colosal de la antigüedad. Según Heródoto de Halicarnaso, lo hizo tras conquistar la ciudad en el año 560 a.C., como una manera de asegurarse una fama de hombre piadoso y amigo de los griegos. Fue un rey extranjero, el lidio Creso, quien construyó el templo monumental que ha pasado a la historia. El culto de Artemisa atrajo miles de adoradores de todas partes del mundo conocido. Muchos destacados personajes históricos realizaron ofrendas, entre ellos Genofonte y Alejandro Magno. Pero el templo tendría un destino trágico. El templo de Éfeso fue destruido por un incendio provocado por Heróstrato el 21 de julio del año 356 a.C., la noche que, se dice, nació Alejandro Magno. Según la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Dice la leyenda que, al mismo tiempo que ardía el templo, nacía Alejandro Magno y que Artemisa estaba tan ocupada velando por ese nacimiento que no pudo salvar su propio templo. Una cruel ironía. Mientras uno de los santuarios más magníficos del mundo ardía, nacía el hombre que conquistaría el mundo conocido. En la guerra de Troya, Artemisa jugó un papel decisivo que pocos recuerdan. Artemisa castigó a Agamenón tras haber matado un ciervo sagrado en una arboleda sagrada y alardear de ser mejor cazador que la diosa. Cuando la flota griega estaba preparándose en Áulide para partir hacia Troya y empezar la guerra de Troya, Artemisa calmó los vientos. El adivino Calcas dijo a Agamenón que la única forma de apaciguar a la diosa era sacrificar a su hija Ifigenia. El precio del sacrilegio era la vida de una princesa. Aunque aceptó su suerte, justo antes de ser sacrificada, Artemisa sintió piedad. La diosa cambió a Ifigenia por una cierva para el sacrificio, y se llevó a la hija de Agamenón a Táurica, la región donde ahora se encuentra la península de Crimea. Allá Ifigenia se convirtió en sacerdotisa de uno de los templos construidos en honor a Artemisa. Durante la guerra misma, Hera entonces agarró las manos de Artemisa por las muñecas, y sosteniéndola en su lugar, la golpeó con su propio arco. Llorando, Artemisa dejó su arco y flechas donde estaban y corrió al Olimpo a llorar a las rodillas de su padre Zeus. Incluso una diosa tan poderosa como Artemisa tenía sus límites. Artemisa representaba algo que iba mucho más allá de la simple caza. Los griegos no inventaban dioses para entretenerse, inventaban espejos. Artemisa es el reflejo de esa tensión eterna que habita en nosotros entre la pureza y la violencia, entre la necesidad de proteger y el instinto de destruir. Representa la virginidad,
pero también la sangre, la compasión por los animales, pero también la dureza contra la humanidad. En cierto modo, Artemisa nos enseña que la naturaleza, su verdadero reino, es exactamente así: bella, fértil, protectora, pero también cruel, salvaje, implacable. De forma general, Artemisa aparece en la mitología y en el imaginario popular como la diosa de la naturaleza salvaje y asesina de mujeres. Esta será una de sus funciones más importantes. Agente de muerte. Algunas veces actuará en nombre de otro dios, otras por voluntad propia. Tanto es así que se llega a sospechar de la implicación de las flechas de Artemisa cada vez que una mujer muere repentina e inexplicablemente. Sus templos se extendían por todo el Mediterráneo. Braurón, en Atenas, donde se la veneraba como virgen de la caza. Ortigia, en Sicilia, vinculada a marineros y pescadores que acudían a pedir protección. Delos, su lugar de nacimiento, donde también se le rendía culto. Artemisa es probablemente una de las divinidades más antiguas del panteón griego, y, precisamente por esto, es al mismo tiempo una de las más veneradas en todo el Mediterráneo. En Roma, Artemisa renació como Diana, pero mantuvo su esencia salvaje. Diana era la diosa romana de la caza, equivalente a la Artemisa griega, pero además de esto, en Roma Diana fue mucho más, ya que se la consideraba una divinidad antigua que fue la protectora de las tribus latinas originarias. Los romanos tomaron a Artemisa y la vistieron con toga, pero la esencia salvaje de esta diosa permaneció intacta. Cazadores, mujeres embarazadas, jóvenes que rechazaban el matrimonio, todos encontraban en ella una protectora feroz, una deidad que encarnaba lo indomable de la naturaleza y, al mismo tiempo, ofrecía amparo a quienes vivían al margen de las convenciones sociales. Los símbolos permanecieron intactos, mismo arsenal, arco, flechas, carcaj. El ciervo como animal sagrado para ambas, la luna creciente coronando sus cabezas. La figura de Artemisa trasciende su época y sigue resonando en nuestros días. Hoy en día, Artemisa se celebra en diversas culturas y movimientos feministas como un símbolo de fuerza y autonomía. En muchos lugares, se llevan a cabo rituales y eventos que honran su figura, promoviendo la conciencia sobre la igualdad de género y el respeto por la naturaleza, reflejando su legado en el mundo contemporáneo. Su historia nos enseña que el poder verdadero no proviene de la dominación, sino de la autodeterminación. A diferencia de muchas diosas que se ven sometidas a la voluntad de Zeus, Artemisa mantiene su independencia y se niega a casarse, eligiendo en cambio la virginidad. Esta decisión no solo reafirma su autonomía, sino que también la convierte en un modelo de empoderamiento femenino, desafiando las normas patriarcales de su tiempo. Artemisa nos recuerda que la naturaleza tiene sus propias leyes, implacables pero justas, que la pureza no es debilidad, sino fortaleza, que a veces, para proteger lo sagrado, hay que ser feroz. En los bosques de hoy, cuando el viento susurra entre las hojas y la luna ilumina los senderos solitarios, algunos dicen que aún se puede escuchar el silbido de sus flechas de plata, recordándonos que hay fuerzas en este mundo que no se doblegan, que no se someten, que permanecen eternamente libres. Esa es la herencia de Artemisa, la diosa que nunca fue domesticada.